Pues nada, pues buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. Y esta conferencia va a estar organizada con el grupo memorialista, que ya llevamos varios ciclos, un par de ciclos realizando las conferencias, y el segundo ciclo, pues como sabéis, se nos ha ido atragantando un poco por el tema del COVID, que lo tuvimos que dejar suspendido el año pasado, en marzo, que íbamos a dar precisamente esta conferencia que nos lleva al día de hoy. Nos gustaría realizar la conferencia de forma presencial, pero como todos sabéis, pues la situación sanitaria nos impide poderla realizar presencialmente. Seguimos trabajando en la difusión de la cultura y el conocimiento con estas nuevas herramientas que nos ofrece Internet. Esperamos hacerlo lo mejor posible y nos perdonéis, por supuesto, a todos aquellos errores que podamos ir cometiendo, al ser esta la primera, y bueno, y nos puede servir de experiencia para futuras conferencias e ir mejorando. Hoy retomamos el segundo ciclo de Hablemos del Silencio, que tuvimos que suspender en el curso pasado. Las fosas en Jerez del cementerio de Santo Domingo, en la que esperamos encontrar las evidencias de los enterramientos de los asesinados en Jerez, a pesar de las distintas actuaciones urbanísticas que se han llevado en el lugar, ¿no?, a lo largo del tiempo, y que nunca se han tenido en cuenta esta parte de nuestra historia. En esta conferencia vamos a contar con Amaro Martín de la Calle, que es fundador y presidente de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y Comarca, de 4 años de existencia, y es nieto de fusilado en 1936. También vamos a contar con Jorge Cepillo, que es arqueólogo con más de 25 años de experiencia, especializado en arqueología funeraria y forense. Él ha dirigido, en el seno de la Asociación de Amigos y Familiares por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y Comarca, la búsqueda de las fosas clandestinas de la represión franquista en el cementerio de Santo Domingo, actualmente el Parque Scout y su entorno. Sí, le quiero dar paso a Cristóbal Orellana, que nos introduzca un poco más en todos estos trabajos que se vienen realizando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ateneo de Jerez y también a Amaro y a Jorge Cepillo por su participación esta tarde aquí en este nuevo segundo ciclo. Hablemos del silencio. Estamos convencidos desde el grupo memorialista que es necesario continuar con el tema de la memoria histórica en Jerez porque, entre otras razones, seguimos sin saber dónde están nuestros muertos, ¿no? Recordemos que aquí en Jerez mataron, que nosotros sepamos documentalmente, al menos alrededor de 400 personas. Eso significa un acontecimiento histórico de una enorme magnitud, ¿no? Y es muy penoso, por ejemplo, que en la ciudad, como consecuencia de este desconocimiento y esta dejación en materia de memoria histórica, tengamos, por ejemplo, todavía la ausencia de un gran memorial en algún punto céntrico de la ciudad dedicado o en memoria de las personas que fueron fusiladas, ¿no? En fin, ya sabéis que hay mucho que hacer todavía en materia de memoria histórica. La clave principal, a nuestra manera de ver, desde el grupo memorialista, es el tema de las fosas, ¿no? Porque ahí en el Parque Scout, ¿no?, en esa zona, es donde estaba el antiguo cementerio. Y entonces, bueno, pues sin más, no me quiero extender, agradecer muy sinceramente el trabajo que se está haciendo desde la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo y el trabajo que está haciendo también el arqueólogo Jorge Cepillo
para continuar hasta el final, a fondo, hasta que sepamos realmente qué ocurrió en esa zona caliente que era el cementerio de Santo Domingo, ¿no? Nada más, muchas gracias y adelante. Buenas tardes a todos los asistentes y a quien de alguna manera después en el documental que salga nos pueda ver. Soy Amaro de la Calle, presidente en funciones hoy día de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica. Decir que los comienzos de esta asociación surgió de una jornada de memoria histórica dada por la plataforma hace 4 años, en la cual pues acudimos familiares en un ciclo de charlas de familiares, qué es lo que ocurrió en aquel tiempo, y que Pedro Alemán pues nos abordó y con ello conseguimos pues crear la asociación que nunca hubo en Jerez. Agradecemos a todo aquel que en aquella ocasión pues tuvo la fabulosa idea de crear esta asociación. Deciros también que indudablemente iniciamos con no muchos, pero que hoy día pues casi podemos decir que rondamos. Veo que el número también es corto para la cantidad de represaliados que hay, ¿no? Cantidad de familiares, pero indudablemente hoy estamos cercanos de los 35-40 personas ya en la asociación. Eso, pues, la verdad es que se agradece, ¿no? Que cada vez haya más conciencia de entrar en la asociación, aquel familiar que quiera saber de qué es lo que ocurrió, ¿no? En ello, para eso está la asociación, en ello intentamos ayudarle, ¿no? Decir que por fin hemos dado el paso este año de hacer las pruebas de ADN en la asociación, para, con la ilusión de que demos con los represaliados, pues tener ya los ADN en principio como primer término, se lo estamos haciendo a los socios de la asociación. Ya si damos con represaliados, pues ya se divulgará y lo haremos a quien quiera acercarse por la asociación y tenga la voluntad de quererse saber si es su familiar el que hemos encontrado. Esencial en este trabajo, indudablemente, en la lucha día a día, digamos, ¿no? Que tenemos la asociación puño a puño, Jorge y yo, con las entidades oficiales, ¿no? O sea, Cádiz, la Diputación, sea Ayuntamiento de Jerez. Agradecer indudablemente también su apoyo, pero que a veces la lucha es incansable y agotadora, ¿no? Pero ahí estamos, cogiendo fuerza cada vez que hay algún palillo y levantándonos y diciéndole lo que queremos y luchamos porque se ejecuten las cosas, ¿no? Decir también que el voluntariado es esencial, agradecer a Isabel, que lleva en la asociación el voluntariado, y a los voluntarios indudablemente, ¿no? Porque sin ellos esto no sería posible, la verdad. Agradecer también a Jorge, que es, aparte del arqueólogo, es el asesor también de la asociación, y que indudablemente desde el primer momento me mostró su apoyo sin nada a cambio, y mantenemos en día a día, como quien dice, pues hablamos y luchamos y estamos en comunicación y digamos, achuchamos a lo que hoy día se está haciendo, ¿no? Decir también y agradecer al grupo de jóvenes de comunicación que se incorpora a la asociación, que hemos tirado de los voluntarios quien se ha querido adherir para crear un nuevo, para que en las redes sociales manejen mejor la juventud, propiamente nosotros, que la verdad
no estamos más puestos que ellos han nacido por las redes sociales. Y con eso me entendéis vosotros, ¿no? Es un paso importante el que hemos dado. Decir también y agradecer el estudio exhaustivo que Cristóbal Orellana se ha preocupado por encontrar las fosas y hacer el estudio exhaustivo del cementerio de Santo Domingo, y agradecérselo a él y a todo el equipo que haya colaborado con ello. Deciros por último que se va a llevar como novedad en Jerez, nunca se ha hecho, pero gracias a una sugerencia de Paco Cuevas en nuestra asociación, es el poner adoquines. Van a poner 20 adoquines tipo o estilo como se hace en Alemania con los judíos, se hizo en Alemania con los judíos. De momento se va a señalizar lo que es la ruta de la memoria, que buen trabajo ha hecho Paco Cueva y está realizando con los colegios en la divulgación de esta ruta, y en algunos fusilados de Jerez. Son pocos, que eran muchísimos, y iremos, por lo menos hemos dado ese paso de 20 y ya iremos incorporando a más personas. Y con esto, pues, agradecer al Ateneo la oportunidad que me ha dado para hacernos oír y conocer esta asociación, y que tenemos la ilusión de que se reinicien pronto los trabajos. Estamos teniendo alguna peguilla de trámite legal en el aspecto de autorización en una parte del césped de Torre de Córdoba, cerca del Bar Mezquita, un parterre, y que espero que eso esté solucionado en esta semana. Y que el miércoles, dado que el lunes y martes es festivo, estemos allí trabajando. Pues yo por mí le doy paso y agradecer de nuevo al Ateneo y a todo aquel que apoye la memoria histórica. Gracias. Bien, buenas tardes. Me sumo a las palabras que ha dicho Amaro, de agradecimiento, por supuesto, al Ateneo por darnos esta oportunidad de explicar, que va a ser la primera vez que se hace públicamente los resultados que se están obteniendo en esta intervención, que ya va por su segundo año. Esta intervención parte de un convenio entre la asociación y la Diputación, que financia con una pequeña cantidad la realización de estas catas arqueológicas, que si bien en un momento se plantearon en algunas zonas del Parque Scout, en concreto del año 2019, se hizo a partir de un pequeño estudio histórico que había, muy, digamos, sucinto, sobre lo que era la ubicación del antiguo cementerio. Y partía también esta primera intervención del año 2019 de los resultados que se obtuvieron en la prospección del Georradar, también pagado por la Diputación de Cádiz, la prospección con Georradar que se hizo en el Parque Scout y el entorno, que es esta primera imagen que os estoy mostrando. Bien, es verdad que, como ya ha comentado Amaro también, no solamente es una vez en la escasa financiación, sino también la farragosidad de los trámites burocráticos y administrativos, que entonces casi que nos dejan siempre sin tiempo para intervenir. Entonces, considero que eso habría que dar un pequeño toque de atención al respecto. Llevamos más de 80 años esperando, y entonces muchas veces la burocracia no debiera retrasar tanto este tipo de actividades. Como os digo, el estudio del Georradar, un pequeño estudio histórico que se adjuntó a Diputación, pero yo creo que el salto cualitativo se ha dado en este año 2020, cuando a partir de ese nuevo estudio histórico que ha comentado Amaro, realizado por Cristóbal Orellana en el seno del grupo de memorialistas, se han podido determinar con más exactitud algunos puntos del Parque Scout
en los que estamos interviniendo en la actualidad. Algunos ya lo hicimos en septiembre y ahora, como dice Amaro, la semana que viene pretendemos finalizar esas catas en la zona, en el entorno de las torres de Córdoba. Este estudio no solamente ha, digamos, sintetizado y ampliado lo que ya había al respecto, sino que yo creo que lo fundamental del mismo, y eso yo creo que ha sido un trabajo titánico por parte de Cristóbal y la gente que ha colaborado con él, es encajar la planta del antiguo cementerio en el parcelario actual, es decir, en el plano actual de lo que hay allí, que es el Parque Escao y el entorno. Eso nos ha servido para intentar afinar mucho más aquellos puntos en los que estamos sondeando. Quizás el punto más caliente de estos sondeos que quedan pendientes es el de las torres de Córdoba, y esperemos, ya digo, como ha dicho Amaro también, que podamos, después de solventar estos pequeños trámites administrativos, intervenir ahí, que es concretamente la zona en la que hay constatación documental de que hay represaliados allí enterrados. Hay que recordar que cuando se produce el golpe de Estado, no solamente en Jerez, sino que en el resto de localidades que toman los golpistas, pues lo que se produce es lo que se llama el terror caliente, es decir, por el bando de guerra se van asesinando a una serie de gente y se van enterrando pues donde les parece. Son enterramientos totalmente clandestinos, con lo cual, para el caso que nos ocupa, podrían estar en cualquier punto del cementerio del antiguo cementerio de Santo Domingo, así como en otros puntos del término de Jerez. Sin embargo, en la zona de las Torres de Córdoba sí hay constatación documental de que en una serie de puntos se entierran, en concreto en el patio tercero de este cementerio, se entierran una serie de represaliados que son asesinados después de un consejo de guerra. O sea, hay documentos que dicen que se asesina a gente, bueno, ellos le llaman un consejo de guerra, pero bueno, no deja de ser una pantomima judicial en la que después de un juicio, pues se asesinan a una serie de personas opositoras al golpe, y entonces ahí sí hay constancia que van a parar al patio tercero. Concretamente el patio tercero estaría en lo que es la zona de las Torres de Córdoba. Pero para hacer una valoración cronológica de lo que estamos haciendo en el antiguo cementerio de Santo Domingo desde el principio, vamos a empezar a ver las imágenes. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque creo que lo interesante es que posteriormente se abra un debate y la gente pregunte lo que crea conveniente y a ver si podemos responderle. Bien, esta primera imagen que tenéis en pantalla es la zona en la que intervinimos en el año 2019, el año pasado, sobre el mes de septiembre, y se escogió esta zona del Parque Escao precisamente porque era la zona en la que el estudio del georradar de la Universidad de Cádiz detectaba o creía detectar una zona donde hubo una remoción del terreno, donde podía haber alguna de las fosas de los represaliados, que vendría a corresponder un poco con lo que era el cementerio moro protestante y parte del civil. Eso hay que definirlo bien ahora. Pero bueno, en concreto no era la zona católica del cementerio. Entonces, se planteó un sondeo arqueológico. A ver. Ahí. Se planteó un sondeo arqueológico, concretamente en esa zona que tenéis en la pantalla, y que venía a coincidir con parte de lo que el estudio del georradar denominaba zona 4. Lo abrimos primero manualmente. Y nos encontramos en los primeros niveles de la excavación, nos encontramos con un estrato de derrumbe, es decir, una gran acumulación de piedras, de sillarejos, de sillares, que debían corresponder con lo que fue la demolición del cementerio una vez que supuestamente se desmantela, y eso lo comentaremos luego, a finales de los años 70. Iniciamos todo el proceso de excavación, de ese sondeo, con la metodología arqueológica al uso, por estratos naturales, en fin, no me voy a detener en esto, porque lo que quiero sobre todo incidir es en los resultados que se han ido obteniendo.
Bien, en una de las extremidades, en una de las esquinas de ese sondeo, si os fijáis aquí, se observan restos óseos que corresponden a las extremidades inferiores de un sujeto, con lo cual ya no estaba dando la idea en este sondeo que habíamos localizado algún enterramiento en este pequeño espacio que habíamos abierto al principio. Este pequeño dato que se obtiene en ese sondeo se contrapone o se contraponía, evidentemente, con lo que siempre nos habían contado. Es decir, que una vez que finalizan los últimos enterramientos en el cementerio de Santo Domingo, a finales de los 50, y que ya a finales de los 70 se desmantela el cementerio, el antiguo cementerio, y hay documentos en los que dicen que todo lo que eran las fosas que había, todo lo que los enterramientos del subsuelo, se quitan y se hace lo que se llama una monda, y todos esos restos, pues lógicamente deberían haber pasado al cementerio de la Merced. Ya con este pequeño dato teníamos la sospecha de que no era así, porque ya, por ejemplo, nos estábamos encontrando parte de un enterramiento. Aquí veis el enterramiento está aquí en concreto, ahí están las extremidades que las tapamos provisionalmente, porque luego teníamos que ampliar esta superficie. Aquí veis el estrato de derrumbe de lo que era la demolición del propio cementerio. Visto que en el sondeo teníamos ese resultado positivo, es decir, que había un enterramiento, pues se decidió hacer la ampliación de la zona de intervención, sobre todo para coger lo que era lo que determinaba el georradar, que era la zona 4. Entonces, con la ayuda de una máquina retroexcavadora del ayuntamiento, provista de cazo de limpieza, es decir, el cazo de limpieza es una cuchilla, esto de aquí, que no tenga dientes, es fundamental para que no remueva el terreno, sino para que vaya raspando y veamos lo que va sacando. Ampliamos la superficie del sondeo, que sería esto de aquí. ¿Veis? Aquí tenéis el sondeo. Este es el sondeo que abrimos manualmente. Aquí tenéis las extremidades inferiores del sujeto que hemos comentado, y aquí parte del estrato de derrumbe del antiguo cementerio. Ampliamos toda esta superficie y nos pusimos a excavar en extensión. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, no nos encontramos lo que estrictamente decía el georradar, es decir, no nos encontramos con una fosa grande que pudiéramos relacionar con esas fosas que buscábamos de los represaliados, pero sí nos encontrábamos con un área de enterramiento en la que se documentaban determinadas inhumaciones. En concreto tenéis aquí una, ahí tenéis otra, aquí otra, otra. Estas señales negras que veis, la mayoría son los enterramientos. Aquí hay otra también, que no se terminó de excavar. Ya digo que íbamos siempre con el tiempo muy justo, porque esta intervención empezó en septiembre y había que justificar la subvención a Diputación a mediados de octubre, con lo cual tuvimos muy poquito tiempo para trabajar. Entonces, en ese poco tiempo hicimos lo que pudimos, pero los resultados fueron enormemente positivos en el sentido de que esto dejaba constancia de que la monda esa que se decía que se había hecho en los años 70 no se había hecho, es decir, se habían quedado enterramientos en el subsuelo del antiguo cementerio de Santo Domingo. Si os fijáis, este metro que viene aquí, esto es un jalón que utilizamos para la foto. Este es el lacerado que hay al lado de los pisos que están en el Parque Scout. Esta es la superficie por donde, estos son los jardines del Parque Scout. Fijaros que a 1 metro solamente hay enterramientos. Esto es un enterramiento que no se llegó a excavar. Esto es otro. Esto es un enterramiento en posición secundaria, es decir, de haber desalojado un nicho, los restos se metían en esta zona del cementerio, en alguna zona de este área de enterramiento. Con lo cual esto ya ponía de manifiesto, aunque fueran unos pequeños datos en ese gran cementerio, de que la monda esa que se decía no se había realizado, aunque no estuviéramos o no hubiéramos dado con esa fosa de los represaliados, ni estuviéramos concretamente en la zona caliente o en alguna de las zonas calientes
que después, gracias a ese estudio histórico que se ha comentado de Cristóbal Orellana, se ha podido definir con más exactitud. Ya digo, todo esto partió de un estudio del georradar encargado por Diputación. Bueno, en algunas de las inhumaciones veis aquí un sujeto, le falta la parte superior del cráneo, producto de haberle realizado una autopsia. Este enterramiento que veíamos antes, que es en posición secundaria, es decir, son restos que se han desalojado de un nicho y se han enterrado aquí en este área de enterramiento. Ya digo, en esta zona que intervenimos no es la parte del cementerio católico, sino más bien en el parte de cementerio moro, cementerio protestante. Esto hay que encajarlo bien ahora a partir de un resultado que hemos obtenido en esta campaña que os comentaré más adelante. Bien, como íbamos cortos de tiempo, como he comentado antes, a partir de estos resultados dejamos los restos de esos enterramientos en la misma zona que estaban, los tapamos, los enterramos con tierra y posteriormente ya la máquina del ayuntamiento pues procedió a tapar toda esta zona. A partir de estos resultados se nos planteó ya la certeza de que esa monda que os estoy comentando no se hizo, con lo cual, aunque aquí no hubiéramos obtenido resultados positivos para el caso de los represaliados que buscábamos, sí era una evidencia que el subsuelo del cementerio seguía estando ocupado por enterramientos, con lo cual nos hacía albergar esperanza de que los represaliados de Jerez y su entorno podían estar en cualquier otro punto del cementerio, porque vuelvo a insistir en que son enterramientos clandestinos que no suelen dejar constancia documental en ningún sitio. Es decir, tal como se fusilaba a la gente, pues se le iba enterrando en aquellos puntos que estaban disponibles en aquel momento. Y sobre todo hacerlo de manera clandestina, es decir, que era la manera de sembrar el terror mucho más para las familias. No solamente era la desaparición física de la persona, sino la de hacían desaparecer su rastro. Bien, con esos resultados volvimos a, como dice Amaro, a pelearnos con las administraciones, volvimos a insistir a Diputación y al Ayuntamiento de que esta intervención no podía abandonarse, que había un rastro evidente de que podíamos dar con los represaliados, pero que hacía falta hacer una intervención mucho más exhaustiva y mucho más ampliada en el espacio y en el tiempo. Entre esa intervención y esta, que vamos a empezar a ver ahora, media yo creo que una reunión muy fructífera con el grupo de memorialistas de Jerez y con la persona de Cristóbal Orellana, y ahí realmente es cuando se pone de manifiesto que lo que hace falta es hacer un estudio exhaustivo del cementerio, del antiguo cementerio. Lo que había hasta ahora, tanto el estudio anterior como el estudio de los radar, daban pistas, pero no ofrecían mucha certeza. Entonces, ellos se pusieron manos a la obra y yo creo que han hecho un trabajo, a mi modo de ver, magnífico a este respecto. Y es más, creo que lo puedo decir y si no que lo confirme Cristóbal, yo creo que está colgado en la red, o sea que es accesible al público y yo animo a que lo consulten y vean el trabajo que se ha hecho. Bien, pues partiendo de ese estudio, ya pudimos definir algunas zonas del antiguo cementerio mejor y entonces planteamos una serie de sondeos arqueológicos en este mismo mes de septiembre. Este es el sondeo 1, si os fijáis esta es la pista deportiva de La Constancia, es justo al lado de la pista y aquí ya estaríamos en zona católica, en la zona católica del cementerio. ¿Por qué? Porque en esos planos y en esas fotografías aéreas se ven varias fosas comunes que había algunos testimonios que decían que ahí podía haber represaliados, no estaba muy claro, pero no obstante, como he dicho antes, el propio hecho de que se traten de enterramientos clandestinos nos llevaba en esta nueva fase a no descartar ningún punto del cementerio por sondear. Como aquí había esas fosas comunes en la parte católica, decidimos plantear uno de los sondeos arqueológicos. En ese sondeo que abre la máquina, en la parte superficial, pues nos volvemos a encontrar con lo mismo que he explicado antes.
aparecen inhumaciones. Fijaros dónde está el recogedor. Esta es la superficie por la que la gente camina en el Parque Scout. Y fijaros a qué escasa profundidad aparecen enterramientos. Independientemente de que sean represaliados o no, que estos no lo son, pero independientemente de todo lo que vamos a ver ahora, son personas que se enterraron en el antiguo cementerio de Santo Domingo y que a día de hoy descansan o no en un parque público. Es decir, bajo un parque público que todo el mundo que pasea por allí, pues yo creo que no tendría ni la menor idea de que están dando sobre un cementerio. Sabían que ahí estaba el antiguo cementerio, pero que es que ese subsuelo está lleno de enterramientos. Nosotros estamos buscando a los represaliados, pero también buscamos que se dignifique a todas esas personas que se enterraron en este cementerio. Entonces creemos que habría que plantear un proyecto de largo alcance y trasladar a todos estos restos al lugar que les corresponde y, por supuesto, con un tratamiento lo más digno posible y siempre con la metodología apropiada que usamos en la búsqueda de los represaliados también. ¿Veis? Aquí tenéis una de las inhumaciones. Si esa monda que dicen que se hizo en el cementerio de Santo Domingo en los años 70 se hubiera realizado, pues no tendríamos que encontrarnos con estos restos a tan escasa profundidad. Y en cambio, no solamente en estos sondeos y los que vimos en el 2019, en todos los sondeos que hemos abierto no hemos encontrado enterramientos, inhumaciones. ¿Veis? No solo uno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Esto corresponde este sondeo a una fosa común que debe ser de esas fosas comunes que están en la zona católica y que aparecen en la fotografía aérea y en los planos antiguos que manejamos. ¿Veis? Esta es la profundidad a la que aparecen. Estamos hablando de 80 centímetros. A 80 centímetros del suelo por el que la gente camina en el Parque Scout, pues está lleno de cadáveres. Otro de los puntos en los que hemos realizado algún sondeo arqueológico es en esta zona, que también debiera corresponderse con otra de las fosas comunes de la zona católica. Hicimos el mismo procedimiento, la máquina abrió los primeros niveles y ya posteriormente pues, se procedió a la excavación manual. Incidir también lo que decía Maro, toda esa gente que veis ahí en la pantalla y otros muchos más han dedicado su tiempo, su esfuerzo y su dinero, porque algunos se desplazan desde otras localidades, en hacer lo que el Estado no ha hecho en 40 años de democracia, en buscar a los represaliados. O sea, muchas veces también me gusta insistir en esto, que cuando se habla de que esto vale mucho dinero, de que qué estará costando, esto está costando muy poco dinero y hay muchísima gente trabajando gratuitamente y haciendo, ya digo, lo que el Estado no ha hecho en 40 años de democracia y que ahora parece que dice que quiere hacer. Yo tengo mis dudas y si no, luego lo podemos debatir también. Volvemos a lo mismo, estamos trabajando manualmente en el sondeo, son 2 voluntarias. Bueno, ahí tenéis también a una familiar, esta en concreto es Mercedes, que es bisnieta de uno de los represaliados que está en el cementerio. En este sondeo que estamos viendo, pues aparecen esto de aquí, que es un enterramiento en posición primaria, ahora lo vamos a ver mejor, un enterramiento en posición secundaria, es decir, de un desalojo y que se entierra en esta fosa. ¿Veis? Aquí se ve más claro. Este sería las extremidades inferiores de un enterramiento en esta zona de la fosa común que vemos, porque tener en cuenta que lo que planteamos es un sondeo arqueológico de reducidas dimensiones que coge parte de esa fosa común, evidentemente no la coge entera. El objetivo de esta intervención es sondear, ver si los resultados son positivos o no, para en una etapa posterior, que es lo que se le planteará a las administraciones competentes, y en este caso muy concretamente al ayuntamiento, sería la apertura en extensión de esa fosa
y no solamente en extensión para ver toda la superficie, sino en profundidad, es decir, hasta llegar a la cota última de restos que tengan cada una de las fosas, para lo que habrá que exhumar todos esos cadáveres, todos esos restos óseos y trasladarlos lógicamente al cementerio de la Merced, que es el lugar que le corresponde. ¿Veis? Esta sería una imagen del sondeo 2. Aquí había un enterramiento también. Esto es lo que se ven aquí, son los zapatos. El enterramiento en posición secundaria, otra inhumación, otra inhumación. En esta fase en la que estamos ahora, ya digo, no nos entretenemos en hacer, digamos, la profundización, sino simplemente con que demos con restos de inhumaciones, lo consideramos positivo, porque evidentemente ni tenemos tiempo, ni es el objetivo de este proyecto profundizar, ni abrirlo en extensión. Eso ya se sale de los objetivos de este punto en el que estamos ahora. Y volvemos a lo mismo. Fijaros que este es el bordillo de los jardines del Parque Scout y a 1,10 m ya tenemos los enterramientos. Otro de los sondeos de esta zona en la que estaban las fosas comunes de la zona católica es este de aquí. Este está en línea con el que hemos visto, el sondeo 3. Mismo procedimiento, la máquina abre primero. Y aquí es que prácticamente a unos 60 centímetros comenzaron a aparecer restos. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Se comienza la excavación manual. Vuelvo a lo mismo, voluntarios trabajando, dedicando su tiempo y su esfuerzo. Este es un poco una imagen general del proceso de excavación en este sondeo 3. Y aquí, aunque no se ve bien, pero ahora se va a ver cuando esté limpio, ¿veis? A 60 centímetros, o sea, por aquí pasa la gente andando con sus perros, paseando por el Parque Scout. Bueno, pues a 60 centímetros, toda esta zona, ahora lo veréis, hay inhumaciones. Este es el proceso de excavación arqueológica de estas inhumaciones. Veis las extremidades inferiores, el brazo, aquí asoman los zapatos de otro enterramiento, de otra persona que estaría en esta posición de aquí. Y aquí se ve más claro el bordillo de los jardines del Parque Scout, por aquí pasea la gente y a 60 centímetros nadie se puede imaginar que está el parque lleno de enterramientos. Esta es una vista general del sondeo con los restos que hemos estado explicando. En esta zona, si bien no era la que vamos a ver ahora, que es el sondeo 4, si bien no era uno de los puntos en los que pudieran coincidir con las fosas comunes de la zona católica, sí había algunos testimonios de personas que decían que cuando se hicieron los trabajos, ese parque infantil que está en el Parque Scout, pues aparecieron multitud de huesos, cosa ya que no nos extraña porque es que en ese parque donde toques aparecen huesos, porque es que a muy escasa profundidad aquello está lleno de enterramiento. Entonces planteamos otro sondeo ahí. Volvemos a lo mismo, los voluntarios trabajando en este sondeo. Aquí Mercedes, que es la que hemos comentado antes, que también es familiar, está trabajando en una inhumación que veremos ahora mejor, aquí. ¿Veis? Esto es una inhumación de una mujer, concretamente. Solo hemos excavado esta zona porque todo esto ya no tenía sentido excavarlo porque nosotros no íbamos a exhumar esos restos. De hecho, todos estos restos, una vez que se han documentado, se han vuelto a tapar con la dignidad que merecen y lo hemos enterrado para que queden en su sitio hasta que el ayuntamiento decida qué se va a hacer con este parque, no con este parque, sino con este antiguo cementerio que se va a hacer en el futuro. Fijaros aquí, volvemos a lo mismo, el bordillo del Parque Scout, los jardines y a 60-70 centímetros tenemos ya el enterramiento de esta mujer, con lo cual
este sondeo 4 volvía a ser nuevamente positivo. Todos los puntos de los que hemos tocado han aparecido restos de inhumaciones. Y por último, hasta la fecha, el último sondeo que hemos abierto, porque tenemos pendiente, como decía Maro, para la semana que viene los de las Torres de Córdoba, abrimos aquí junto a la pista deportiva un sondeo después de las fructíferas conversaciones que hemos tenido en algunos momentos en el cementerio con Cristóbal, que como ya digo es el que se ha encargado de encajar esos antiguos planos y esas antiguas fotografías aéreas con el parcelario, con lo que tenemos actualmente. Entonces se vio la conveniencia de buscar el antiguo muro divisorio de lo que era la zona protestante de la zona católica del cementerio, para poder encajar con más exactitud esos planos y poder acometer con más fiabilidad los sondeos que tenemos pendientes también en lo que era el cementerio civil, que más o menos vendría a coincidir con parte de lo que es la pista deportiva de la Constancia. Pero para no liarnos allí a partir de la pista entera, pues hicimos este sondeo para buscar ese muro y a partir de ese muro el poder encajarlo y ir, digamos, al sitio más concreto a la hora de intervenir arqueológicamente. Pues bien, dimos con ese muro. Ahí están 2 voluntarios limpiando el muro divisorio del cementerio civil. Estaría el cementerio civil, iría hacia esta zona y hacia acá la parte católica. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Veis? Y aquí en esta foto, a ver que lo ponga bien aquí. En esta foto se ve la pista deportiva de la Constancia, la alineación del muro, que es lo que ahora Cristóbal está encajando. Hacia esta zona de aquí vendría la parte católica y hacia otra la no católica. El primer sondeo que hemos visto estaba en concreto en esta zona de aquí y vendría a coincidir con una de esas fosas, de esas grandes fosas comunes que había en uno de los patios del cementerio de Santo Domingo en la zona católica. Si os fijáis, otro detalle es esta vista cenital del muro. Esta cara del muro es una cara vista, que se le llama, es decir, está trabajada porque se ve al público. Y esta, en cambio, no es una cara vista, es una cara que tiene muchas irregularidades porque ahí lo que iba encastrada era una de las manzanas de nicho del cementerio católico, como tenemos constatado por las fotografías aéreas y los planos. Y a partir de esa manzana de nicho es donde empezaba la fosa común de ese patio del cementerio. ¿Veis? Aquí se ve mejor. Esto de aquí, esta irregularidad del muro, es del encastre de toda la manzana de nichos que vendría hacia acá, más o menos en una proyección de unos 2 metros, 2 metros y algo, que es lo que tiene un nicho para enterrar las cajas, una manzana de nicho, y de aquí hacia acá es la cara vista, que es la que divide lo católico de lo protestante. ¿Veis? Esta es la cara vista y esta es la cara donde iba encastrada la manzana de nicho. He querido pasar rápidamente un poco por las imágenes porque yo creo que lo mejor ahora es ver las perspectivas de futuro que tiene este proyecto. Esta creo que era la última imagen. Sí, podemos dejarlo aquí. Y sobre todo, incidir en la idea que ya lo he hecho en alguna ocasión. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, no me cansaré de repetir, no es una obligación de la asociación de familiares, no es una obligación de los familiares. Otra cosa es que los familiares se hayan visto obligados a acometer esta intervención. Esto es una obligación del Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a todas las administraciones que forman el Estado. El Estado, muchas veces confundimos el Estado con el gobierno central. El Estado es el gobierno central, el Estado son las comunidades autónomas, el Estado son las diputaciones, son los ayuntamientos. Esas administraciones son las que tienen la obligación de hacer esto directamente ellos con sus equipos o facilitar a la gente o a las asociaciones o a los colectivos que lo están haciendo, facilitar el poder hacerlo. Entonces, quiero insistir en esa idea para finalizar esta intervención
de que queda mucho por hacer y que tenemos poco tiempo. ¿Y por qué digo que tenemos poco tiempo? Porque las personas más directamente afectadas por estos acontecimientos, que son los hijos de esas personas que están allí enterrados, la mayoría o están muertos o son muy mayores. Entonces, esto no es una cuestión que creo que tengan que ver resuelta los nietos o ya casi los bisnietos. No tenemos tiempo. O sea, por eso digo que ahora que se está lanzando esta nueva reforma de la ley, en la que dice que el Estado va a acometer este tipo de intervenciones, bueno, yo esto lo he escuchado ya otras veces, por eso permitirme que no sea tan optimista con eso que se vende a bombo y platillo, porque otras muchas veces lo hemos escuchado y luego pues el tema sigue siendo el mismo. Son las asociaciones, son los familiares, son los voluntarios, son los técnicos, son muchísima gente la que tiene que estar tirando del carro y casi que mendigando la ayuda, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar esta idea para el final, dar ese toque de atención a las administraciones, de que no tenemos tiempo y que sobre todo muchas veces que, y Amaro lo sabe, acaba uno agotado mentalmente, más que físicamente, agotado mentalmente, de que uno tenga que estar llamando a tantas puertas para que esas puertas se abran muy poquito muchas veces. Entonces, quiero aprovechar este momento que se me brinda público para insistir a todas esas administraciones que esto no es una cuestión de los familiares, que esto no es una cuestión de la sociedad civil, esto es una cuestión del Estado. Y si el Estado no está dispuesto a hacerlo como debiera, que por lo menos que abra todos los medios y ponga todo a disposición de esa gente que sí quiere hacerlo. Yo por mi parte finalizo y ahora estoy abierto a todas las preguntas que tengáis y puedo responderlas. Bien, que me ha parecido interesantísimo toda tu exposición. La mayoría de los jerezanos es normal que desconocemos toda esta situación en la que se encuentra el Parque Scout, digamos que es así como actualmente se le conoce, y bueno, teníamos muchísimas sospechas de los enterramientos que allí existían, porque siempre hemos escuchado que cuando se urbanizó aquella zona, se hicieron a lo que tú le llamabas la monda, ¿no? y no se retiraron todos los restos. O sea, que fue realmente una chapuza el hacer la monda del ayuntamiento y el traslado de todos los restos. Para la mayoría de los jerezanos, los restos del cementerio de la Merced estarían estarían ahora en el cementerio de la Merced, los restos de Santo Domingo. Bien, pues en definitiva yo lo que quería era, digamos, felicitar por vuestro trabajo, ¿no? Y bueno, y también hacer un poquito la pregunta, ¿no? De los últimos acontecimientos que se han dado, se ha puesto un monumento a los scouts de Jerez que, bueno, no es cuestión de criticar lo que es el monumento, sino la ejecución de ese trabajo sin haber llevado un estudio y cómo es posible que desde dentro de urbanismo e incluso desde la Oficina de Memoria Democrática de Jerez se haya consentido poner ese monumento habiendo sacado restos y prácticamente no haber existido ningún tipo de procedimiento de investigación en cuanto al hallazgo de esos restos. ¿Qué me tenéis que decir en cuanto a eso? Yo, además, el grupo de la asociación sabe mi respuesta y cuál ha sido mi reacción ante ello. Indudablemente estuve sorprendido ante la noticia de que se encontrara a la realización del basamento por parte de infraestructura del Ayuntamiento de Jerez, que se encontraran huesos y que habían sido depositados tanto la tierra de dicho basamento a la zona de infraestructura en la avenida de Sidonia, hay una cuba con la tierra, y huesos se metieron en una bolsa y llamaron
al responsable de la Oficina de la Memoria, Manolo Cerón, el cual hicieron entrega de dicho hueso, ¿no? En el momento que ocurrió eso y se supo de eso, pues se puso en contacto con Jorge Cepillo, quien le manifestó su proceder y cómo se... Para mí fue una sorpresa porque cuento lo que ha pasado y cuento y sucedió a tiempos atrás. Fui solicitado en el Parque Scout para no decidir, sino por lo menos proponer dónde pudiera no estorbar dicho monumento que ya estaba comprometido y que tenían que hacerlo antes de diciembre, que si no el presupuesto librado para ello pues se perdía, ¿no? Entonces, pues, hombre, yo lo entendí, era una guerra, lo entendí, entonces yo le dije que lo ubicaran donde había un servicio, hay una pequeña rotonda de jardín aquí en Arnea, donde hubo un servicio público que jamás creo que no se llegó jamás a utilizar y se pudrió, y luego lo quitaron. Le digo, mira, pues este es el sitio ideal, es decir, aquí ya hay una base de hormigón, no tenéis que cavar, y mi extrañeza fue en la ubicación que ha sido el monumento. Y así se lo hice hacer llegar a la delegada del ayuntamiento, responsable de ello. Y entonces, pues, en la justificación es que la coordinación, indudablemente, de directores y jefes de área y tal, pues algo falló ahí, que la delegada no sabía, fue a inaugurar el monumento y no sabía que se habían encontrado los hechos. Me pidió disculpas, lo que a la responsabilidad que ella tuviera en ello, ¿no? Y es así, es decir que no... te quiero decir que el tema del Parque Scout, de la denominación de Parque Scout, no estamos a favor de que fuera esa, pero no porque estemos en contra de los Scouts católicos ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente porque es un lugar de memoria y era el lugar ideal para hacer el memorial a las víctimas del 36, de Jerez, ¿no? Ese era el lugar. Yo creo que se pudo ubicar, aunque en aquel momento no existía la Asociación de Memoria Histórica de Familiares, pero sí se podía haber llegado a un entendimiento con los Scouts católicos a hacerle entender que no era el lugar, ¿no? Es decir, a nivel personal te puedo decir, no puedo entender que se llame Parque Scout Católico cuando estamos viendo que la insensibilidad propiamente descubierta ahora mismo con los restos que ahí se están descubriendo, ¿no? Ya de hecho, el ayuntamiento parece ser que va a tomar carta en el asunto. Lo hicimos ver y estuvieron allí personalmente y vio lo que ocurría. Bueno, estos restos, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que es una papeleta que tiene el ayuntamiento y que debe de resolver. Y aparte de la denominación del parque y del monumento, pues surgieron así. Por lo visto, viene a raíz de que hubo una placa anteriormente y esa placa pues se destruyó, se cayeron, se destruyó de vieja o X, la quitaron o por una obra o por cualquier circunstancia o la robaron y entonces pues había una deuda y un compromiso hecho por esto, ¿no? Para ese monumento. Así te puedo decir. Yo por la parte que me toca a nivel técnico, y ya te digo, mi opinión personal es lo que menos cuenta a nivel, digamos, personal sobre qué nombre debe llevar o no. Sí es verdad que me parece un poco sorprendente que estando en la actualidad realizándose una intervención en el Parque Scout, una intervención con metodología arqueológica,
pues resulta que se acometan este tipo de actividad y al final acaben saliendo huesos sin ningún tipo de control por un técnico competente. Sin ser, digamos, de la gravedad a nivel científico, a mí me han enseñado lo que ha salido y tal, bueno, es poca cosa realmente, pero lo que sí me hace incidir es que eso que ha ocurrido en concreto con el monumento puede ocurrir en cualquier otro momento con cualquier otra obra que se ejecute en el Parque Scout. Entonces, que vamos a estar removiendo restos continuamente en una zona que ya sabemos que está el cementerio en el subsuelo. Con lo cual, ese pequeño caso que ha pasado con el monumento al Parque Scout va a pasar siempre, porque habrá que hacer una acometida de agua, habrá que hacer una acometida de luz. Es que aquello está lleno de restos de inhumaciones. Con lo cual, el ayuntamiento, independientemente que demos con los represaliados o no lo demos con ellos, que yo estoy convencido que sí vamos a dar, es que a ese parque y a ese entorno hay que dar una solución, porque no es solamente el parque. En ese estudio que citaba, y también en el georradar, así lo ponía de manifiesto, hay puntos en los que pueden estar todavía esa sepultura, en la que incluso pueden estar los represaliados. Entonces, cuando se hagan esas infraestructuras urbanas, vamos a remover restos en el año 2021. Esto que pasara a los 70 fue un despropósito, pero que pase en el 2021 con la cantidad de leyes, no solamente de leyes de memoria, sino leyes de protección del patrimonio histórico, que ocurra, me parece un despropósito. Y pongo por caso, ahora que tengo el plano en pantalla, pues estas dos ubicaciones de aquí, que son los dos próximos sondeos que tenemos que acometer la semana que viene. Este jardín, que está aquí al lado de las Torres de Córdoba, que es donde se ubicaba la sepultura 11 del patio tercero, en la que puede haber represaliado. Está en concreto donde está el problema problema burocrático administrativo, que espero que se solvente pronto para que podamos intervenir. Pero está este caso, por ejemplo, que es la sepultura 16. Una parte de esa sepultura debe conservarse en parte de la calzada y parte del acerado de esa calle. Pero que es que esto a día de hoy lo sabemos. Esto lo sabemos ya. Entonces, vamos a intervenir en ese punto, pero que es que no es solamente este punto porque estamos buscando ahí a los posibles represaliados. Es que aquí puede pasar igual. En cualquiera de estas zonas puede pasar igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir cada vez que levantemos una calle o levantemos un trozo de parque removiendo huesos, con lo cual, insisto, el ayuntamiento tendrá que tomar carta en el asunto y saber que aquella administración de los años 70 no hizo lo que tenía que hacer, pues esta administración del año 2021, que es el año que entramos, pues tendrá que hacerlo. Es decir, lo que yo creo que no se puede tener es un cementerio bajo la ciudad, pues esperando a que cada vez que abramos una canalización salgan huesos. Yo, de verdad, no porque haya represaliados o no, sino que es que sabemos que ese cementerio en el subsuelo sigue estando. Y el caso del monumento del Parque Scout va a seguir pasando pues, en puntos como este. Mira, en este sondeo de aquí, en una de las esquinas salió el cableado eléctrico que da luz al alumbrado público. Fijaros, cuando se puso ese alumbrado, cuando vinieron los electricistas, porque lo llamamos, digo, mira, que es que aquí está el cable en superficie prácticamente. Nos dijeron que ese cableado no va a esa profundidad. ¿Por qué en aquellos momentos se puso esa profundidad? Porque evidentemente cada vez que tocaban ahí, daban con huesos. Y no querer tocar con huesos, bueno, pues si el cableado va a un metro, pues yo lo pongo a 40 centímetros, porque donde toques van a salir huesos. Y nosotros estamos interviniendo aquí con metodología arqueológica, pero cuando van unos operarios, como es normal, a poner un cableado de algo, no van a llevar siempre un arqueólogo detrás, ¿no? No sería lo lógico, ¿no? Que cada vez que tenga que cambiar un cable, bueno, lo lógico entonces sería acometer un proyecto integral de vaciado del subsuelo de ese antiguo cementerio y en todas estas zonas que ya están urbanizadas, cada vez que hubiera que hacer un tipo de intervención en el lugar, eso sí, que se hiciera con un control por parte de un arqueólogo, porque sabemos que el cementerio sigue en el subsuelo y esto va a seguir pasando. Yo, si os parece, mientras alguien se anima para darle tiempo, este plano que es el que quería poner, lo voy a explicar un poquito. Mira, esta zona de aquí, creo que lo veis bien, está en la pista del parque, de la pista deportiva de la Constancia. Esta es la zona en la que intervenimos el año pasado, el sondeo del 2011, donde decía el georradar.
Este ha sido el primer sondeo que hemos visto. Por aquí aproximadamente, así, en esta línea, iría el muro de separación entre la zona católica aquí y la zona protestante civil aquí. Este ha sido el primer sondeo que hemos visto. El sondeo número 2, que había restos. El 3, que había restos. Aquí al lado del parque infantil, que hemos visto en la inhumación de las mujeres, que os he explicado. Quedan pendientes estos 2 sondeos. Este de aquí, que es el patio tercero del cementerio, donde sí tenemos constancia que había enterramientos de personas que fusilaban después de un consejo de guerra, y esta de aquí. En esta zona hay varias sepulturas en las que podrían estar los represaliados, pero algunas de ellas están desaparecidas. Por ejemplo, esta, que era la 15, aquí todo el garaje de las Torres de Córdoba ha acabado con la posibilidad de que encontremos nada. Nos queda este punto, que sería la sepultura 11, que es un punto ideal, que es un jardín que no está afectado por ningún tipo de infraestructura y sería uno de los puntos calientes en los que tendríamos que intervenir. Pero ya digo, ahora mismo hay ese problema de cuestión burocrática. Y este de aquí, que está en el acerado. Y luego nos quedaría un último sondeo, que es el que tenemos que determinar exactamente dónde, a partir del muro que hemos sacado aquí. En este último sondeo, que no lo he señalado aquí, aquí está el muro ese que hemos dicho, el muro divisorio. Pues a partir de este muro divisorio, Cristóbal va a encajar de nuevo el plano del cementerio y en alguna de estas zonas abriremos un último sondeo para ver si hay restos en lo que era el cementerio civil del antiguo cementerio. A ver si alguien se ha animado en este tiempo en hacer alguna pregunta. Buenas noches y salud a todos, ¿no? Yo no soy de Jerez, estaba esperando a ver si intervenía alguien de Jerez, concretamente soy de Utrera, y lógicamente estaba esperando a que terminara la intervención. He visto que no se anima a nadie, pues me tiro a hacer las preguntas o a hacer una serie de reflexiones, ¿no? Porque yo creo que el último punto de lo que ha hablado Jorge es muy importante, es decir, cómo teniendo conocimiento, ¿no?, por medio de los electricistas, de que allí no se podía llevar esos cables que según la normativa tenían que ir a más profundidad, se deja mucho más arriba. ¿Qué es lo que nos marca esto, no? Nos marca que la administración tiene conocimiento. Yo creo que la administración, el Estado, ya no hablo del Estado de franquista, sino hablo del Estado actual, a ese producto de la transición, ha tenido conocimiento de todo esto desde un principio. Y me explico e intento un poco argumentarlo. Aquí cuando se empiezan a aprobar las medidas, ¿no?, después de la transición, de reparación, sobre las víctimas, sobre los familiares, generalmente eran unas reparaciones económicas y demás. La gente iba a los ayuntamientos, las personas, los familiares iban al ayuntamiento, solicitaban unos papeles, solicitaban esa indemnización, contaban la historia, le contaban al alcalde, al funcionario, al que llevara el departamento. Generalmente a los alcaldes le contaban todo y le señalaban además. Yo tengo constancia que en mi pueblo se señalaba dónde estaban las fosas comunes, que teníamos 3, ¿no? Con esto quiero decir que para mí el Estado tiene una grave responsabilidad, y ya no hablo simplemente de aquella. Es que han pasado 84 años, es que han pasado más de 40 años de silencio. La violencia que se ejerce contra estas personas es una violencia en todos los sentidos. Es la violencia de fusilarlo, de hacerlo desaparecer, de ocultar cadáveres, de tirarlo y arrojarlo a una fosa de cualquier manera, que para mí eso es también violencia. Y después había la violencia del silencio. La violencia del silencio mantenido, producto quizás de esa amnistía, ese silencio que se ha mantenido, nadie le ha echado cuenta, aquí se tenía, como decía, conocimiento y nada. Y de tal manera se llega, por ejemplo, a destrucciones de fosas comunes, donde le decían aquí concretamente el sepulturero a la gente que iban a excavar para hacer un túmulo, para enterrar a sus familiares en una zona que se había habilitado para ello, donde debajo estaba la fosa, le decían: esos huesos son de los muertos de la República, tíralos al carrillo que los vamos a tirar al osario, ¿no? Y eso era años 80 y tanto. Es decir, se tenía perfecto conocimiento y lo han hecho, pues, sin ninguna sensibilidad ni conciencia. No sé, sí que tenían conciencia sobre lo que estaban haciendo, pero sensibilidad ninguna. Y lógicamente estamos en esta situación, como remarcaba anteriormente,
Por desgracia, es que no estamos quedando sin familiares ya que quieran llorar. Porque los restos lo querían para poderlo llorar, para darle una sepultura. Pero estos familiares más cercanos, los más cercanos, es que quedan muy pocos ya. Y esto se acelera de tal manera y se emplea aquí los medios técnicos y económicos que se tienen que emplear, o aquí nos quedamos sin familiares que puedan darle esa sepultura, que, no lo olvidemos, son los fundamentales en que hoy en día se siga hablando y se siga intentando recuperar la memoria, porque sin el movimiento de familiares no estaríamos en este punto, tendríamos la misma insensibilidad que tuvimos en aquellos años 80. Yo solamente desde aquí os dirijo y os deseo mucha suerte y que no pase. Aquí en Utrera hemos encontrado más de 400 fusilados en una población que había de 25.000 habitantes entonces, y solamente se han encontrado 22 cadáveres. Ya de por eso había 100 y pico que ni le pusieron nombre, lo arrojaron a la fosa y dijeron esto sin nombres, ¿no? Pero es que de los 300 restantes se encuentran 22. Eso es una gran responsabilidad del Estado, que tendríamos que pedir esa responsabilidad. Y si es muy difícil que la paguen judicialmente o de otra manera, por lo menos que la paguen acelerando todo esto y corrigiendo todo ese error cometido en todo este periodo que llevamos de democracia. Es la única manera. Felicidades, suerte, ánimo, para adelante y mi solidaridad con todos vosotros. Traslado una pregunta que nos hacen a través del chat. Pregunta Miguel Ángel García Luque, que ¿por qué estáis tan seguros de que los sondeos no corresponden a enterramientos de represalia? Bueno, los restos que estamos ahora viendo, las inhumaciones que he mostrado en la foto y otras que no se han mostrado, pero vamos, que las hemos estudiado igual. Nosotros precisamente por nuestra experiencia científica sabemos cuándo son represaliados o no, porque cuando la persona, digamos, se le entierra, después de haberlo fusilado, haberlo asesinado, lo normal era darles el tiro de gracia, es decir, después de un fusilamiento, el oficial al mando del pelotón va constatando que esa persona ha muerto y le da el tiro de gracia. Entonces, eso deja un orificio muy característico en el cráneo, que ninguno, evidentemente, de estos sujetos lo lleva. Luego se suelen presentar lo que se denominan también las fracturas perimortem, sobre todo son temas de golpes y tal, que es lo habitual, es la norma habitual, el patrón habitual, y aparte es la forma de enterrarlo. Es decir, en estos primeros momentos del terror caliente no se entretienen en darle un enterramiento ritual a esos restos, simplemente los van matando y los van echando uno sobre otro, como hemos visto ya en muchísimas fosas no solamente de la provincia, de Andalucía y de España. Entonces, lo normal no es coger una caja, enterrarlo y ritualmente, con todos los honores y respeto, meterlo en una fosa. Es todo lo contrario. Hay casos, por ejemplo, en el que sí hemos visto en el cementerio de Cádiz, por ejemplo, pues era una norma habitual, hasta los represaliados se les enterraba con una caja. Pero a esos que se les entierra con una caja presentan los signos de violencia. En concreto, por ejemplo, el orificio del tiro de gracia. En estos que hemos visto, ninguno de ellos presenta ningún tipo de signos de violencia. Ya digo que el objetivo de esta primera intervención es documentar que siguen existiendo esos puntos de enterramiento en el antiguo cementerio, pero ni siquiera nosotros hemos exhumado esos sujetos que habéis visto ahí. Se han dejado enterrados en el mismo sitio. En el estudio que se le ha hecho sobre el terreno, evidentemente ninguno presenta signos de violencia, pero que cuando afrontemos esa etapa o esa fase de la intervención en la que empecemos a exhumar restos, y esperemos que sea lo más pronto posible, pues haremos un estudio, digamos, de laboratorio de cada uno de los sujetos que vamos exhumando, y ya ahí es cuando se discrimina si es represaliado, si no lo es, y por supuesto también interviene un antropólogo forense, que es el especialista en hacer el estudio
osteológicos y antropológicos y de constatar y documentar y registrar esos signos de violencia. Lo que hemos visto hasta ahora, ninguno, perdón, ninguno presenta signos de violencia, pero que es una cosa que se ve fácilmente en el estudio antropológico que se hace sobre los restos. Sí, solo deciros que en el sondeo que se hizo al lado del parque infantil, fueron a escaso 4 dedos que se encontraron. Creo que Jorge no lo ha dicho, pero se encontró un cadáver a escaso, vamos, 3 dedos de tierra, es decir, que a superficie, como quien diga, es decir, que no sé, porque no me he pasado por el parque Scout, pero dejamos prever a los mismos competentes del ayuntamiento de que se debería de echar unas capas de albero porque venían las aguas y que podían levantar y ver perfectamente el cadáver al lado del parque infantil, ¿no? Es una cuestión de conciencia propiamente que ya un señor que acudió por redes sociales me estuvo atacando, dice que qué pasaba con esos cadáveres. Voy atacando en el sentido de que se hacía esas preguntas en el aspecto que me hacía a mí, ¿no? ¿Qué pasaban con esos cadáveres? Es decir, que nosotros buscamos represaliados, pero ¿y los otros qué? Y entonces le hablé que se acercara al Parque Scout y que le iba a contestar a su pregunta, ¿no? Y es que los cadáveres que encontramos es responsabilidad del ayuntamiento, la exhumación de los mismos. Es responsable del ayuntamiento. Es decir, que nosotros no podemos exhumar. La exhumación es con autorización de esos cadáveres que no pertenecen a represaliados. Es el ayuntamiento el responsable de esos cadáveres. Diferente es que encontráramos a los represaliados. Si se encontrara a los represaliados, es la Junta de Andalucía la competente en esos restos. ¿Bien? Y decir que se pasó la Diputación de Cádiz a través de Felipe Barbosa, se pasó por los sondeos y visto lo visto en los sondeos que él presenció, pues dio la posibilidad de ampliar el presupuesto, indudablemente, y hacer ya la apertura en grande de la fosa y la exhumación, indudablemente con una coordinación de que ahí van a salir cadáveres y que el ayuntamiento tiene que estar preparado para exhumar eso, los que no sean represaliados y trasladarlo en condiciones al cementerio. Esa es la dignidad que merece lo que no es represaliado, igual que somos sensibles ante eso. Y en eso también, pues, hemos hecho hincapié al Ayuntamiento de Jerez, que tiene la papeleta. Es evidente, es decir, la historia tenemos que conocerla, tenemos que conocer realmente lo que pasó, que se ha tenido tanto tiempo oculto, y los enterramientos, los desaparecidos, no son cosas que se hayan inventado los familiares. Entonces, conocer la historia es importante, pues, para no repetir, ¿no? O para, por lo menos, tener el conocimiento de lo que sucedió, y además de lo que sucedió, pues, sobre todo, injustamente, ¿no? Porque nosotros estos días, cuando hemos hablado hemos hecho una campaña contra la violencia machista, decíamos que la educación era fundamental desde la infancia, y que había que educar en igualdad y en respeto. Pues en este caso también sería importante que
que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, que los menores, que todo el mundo supiera realmente lo que ha pasado, porque yo recuerdo a mi madre que no era capaz de contarme lo que ella había vivido y me decía, pues yo escuchaba los tiros que se daban fusilando a la gente en la pared de la calle La Justicia. No sé si sabéis dónde estaba el sindicato anarquista de la CNT. Pero excepto eso, mi madre le daba miedo contar y siempre se ha ocultado, y eso es necesario que sepamos qué es lo que pasó realmente para también devolver la dignidad a las personas que lucharon también por la libertad. Muchas otras fueron también efectivamente fusiladas por envidias y por temas personales, pero la mayoría fue porque defendieron la libertad. Entonces, me parece que conocer qué ha pasado es una cuestión fundamental. Así que yo reitero de nuevo las gracias tanto a Jorge como a Amaro, y por supuesto a todos los asistentes. Esto es también ir conociendo nuestra historia, y además una historia que es cercana, pero que ya desgraciadamente cada vez se está alejando o distanciando, porque efectivamente ellos estuvieron silenciados, nuestros padres, nuestros abuelos estuvieron muy callados, y ahora es cuando realmente estamos enterándonos de lo que realmente pasó. Bueno, tengo un par de preguntas de Miguel Ángel García que traslado. La primera dice, ¿habría que levantar todo el parque y las calles que dan a las Torres de Córdoba? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ir por partes. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es sondear en aquellos puntos en los que hay indicios de que pudieran estar los represaliados. Eso es independiente a que sepamos ya, casi fehacientemente, de que el subsuelo del Parque Scout y su entorno sigue lo que era el antiguo cementerio. Entonces, hay zonas en las que es fácil excavar, concretamente en el Parque Scout, es decir, es un parque público, no hay allí un tema de tráfico rodado, es decir, no hay un especial problema para intervenir a nivel, en extensión, en el Parque Scout. No solamente para buscar a los represaliados en esas posibles fosas, sino también para vaciar el subsuelo de esos enterramientos y de esas inhumaciones que sabemos que existen. El resto del espacio, es decir, hay que también, no se puede, digamos, plantear ahora, o por lo menos yo no lo haría, decir, bueno, pues vamos a coger donde estaba el antiguo cementerio y quitamos todas las calzadas, quitamos todos los edificios, porque eso sería inviable totalmente. El Parque Scout es fácil trabajar. Es una zona que se puede acotar y se puede trabajar sin generar ningún tipo de problema en la ciudad. En el resto de puntos donde sí pensamos que puede haber represaliados, evidentemente hay que intervenir, como son estos puntos que he señalado aquí. Hay otros más, pero por ejemplo hay algunos que caerían en medio de la avenida, de la calle José Cádiz Salvatierra. Nosotros que hemos planteado en esta parte de la intervención, hacer sondeos en aquellos puntos que nos interesen para averiguar las hipótesis que tenemos, sin evidentemente formar un caos en Jerez. Es decir, no se nos ha ocurrido plantear un sondeo en medio de la avenida, cortar el tráfico. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la seguridad 100% de que ahí están los represaliados. Pero, dicho esto, si nosotros, por ejemplo, en esta intervención damos con la sepultura 11 y damos con represaliados, en esta 16 damos con la sepultura y damos con represaliados, sí podríamos plantearnos, evidentemente, intervenir en otras zonas que sí generan algún tipo de problemática a la ciudad, pero porque ya tenemos constancia de que aquí hemos dado con represaliados.
Lo que no vamos a empezar, evidentemente, es cortando una avenida sin la seguridad de que ahí están los represaliados. Pero si aquí diéramos con ellos y aquí damos con ellos, evidentemente, esta actividad se va a plantear el solicitar intervenir en otros puntos donde pueden estar esos represaliados y donde, evidentemente, hay otros muchos enterramientos que no son de represaliados. El tema de los represaliados y de los no represaliados es un tema que desde nuestro punto de vista no genera ningún tipo de conflicto entre uno y otro. Este proyecto en concreto se centra en la búsqueda de la fosa de los represaliados. Por eso he dicho antes que si hubiera algún tipo de intervención, imaginaros, en esta avenida que transcurre por una zona que sabemos que era del cementerio, del antiguo cementerio, evidentemente eso habría que hacerlo con un control. Y por eso he dicho, para que no pasara lo que ha pasado con el monumento del Parque Scout hace muy poco. Todo lo que se remueva en el subsuelo del antiguo cementerio, hay la posibilidad de que aparezcan restos humanos. Nosotros ya más o menos sabemos dónde estaban esas localizaciones, más o menos, esto hay que demostrarlo todavía, dónde estaban las localizaciones donde pudiera haber represaliados. Pero como he dicho al principio, los represaliados pueden estar en cualquier punto del cementerio, con lo cual lo que sí se demanda es que cualquier tipo de intervención en el subsuelo que se haga en el antiguo, en la superficie que ocupaba el antiguo cementerio de Santo Domingo, tiene que tener evidentemente un control científico y un control arqueológico. No se puede hacer alegremente y decir, bueno, aquí va una canalización, la metemos. No, mire usted, es que ya el ayuntamiento, a partir de esto y en cuanto se le presente el informe a finales de enero, sabe perfectamente que el subsuelo del cementerio sigue prácticamente intacto. Con lo cual, mire usted, cuando tenga que tocar en esa zona, tendrá que hacerlo con un control arqueológico, como es evidente. Yo tenía otra pregunta, pero antes un comentario. El desmontaje o la monda, o como se llamara, de lo que es eliminar un cementerio, debió de ser una auténtica chapuza, en todos los sentidos, ¿no? Yo recuerdo, estando en el colegio, que una de las aficiones de compañeros era escaparse de clase, o en las horas que quedaban libres, y era ir al cementerio a coger huesos. Y estoy hablando de principios de los 70. Iban allí y había huesos por todos lados. Pocos años después fue cuando se supone que se quitó el cementerio ya completamente. Y yo cada vez que veo esto pienso, cuando se hicieron la obra de los bloques que hay ahí debieron de hacer barbaridades, porque debieron aparecer por todos lados restos, ¿no? Y ahí pues los tiraron y ya está, no supongo, no sé. No lo sé. Eso por un lado. Por otro lado, a mí un tema que me preocupa de esto, que es lo que yo iba a preguntar, es la politización que se ha hecho de todo esto. Algo que debía de reconocerse simplemente como un derecho de la familia a conocer dónde están los restos de sus familiares represaliados. Ha llegado un momento en el que, no sé por culpa de quién exactamente, pero realmente se ha politizado en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿no? Porque politizado siempre es todo, ¿no? Y no, como por parte de una derecha mediática, ¿no? Se está hablando de esto como, que lo comentaba antes, como esto no se debe gastar dinero en esto no es más que revancha, y empiezan a salir pues todas las cosas que hicieron el bando republicano en la guerra, ¿no? Pues cosas que sabíamos todo el mundo porque lo estudiábamos en el cole, ¿no? Cuando éramos chicos. Lo que no se estudiaba era esto, la represalia que había habido, ¿no? Entonces, bueno, hoy precisamente me ha mandado un amigo un WhatsApp con una imagen del informe que hace el párroco de un pueblo de Castilla sobre la maestra del pueblo, ¿no? Y él es el propio párroco y es curiosísimo porque hay un impreso en el que vienen cuáles son las preguntas que se le hacían al informante, ¿no? De si iba a misa, si no iba a misa, si estaba en algún partido, si se cantaban internacionales en el colegio, por ejemplo, era una de las preguntas, ¿no? Si era rotario, si era masón. Bueno, eso no se conocía, pero claro, ahora lo que me preocupa a mí realmente es cómo ha llegado esto a convertirse en un elemento de violencia, ¿no? entre no sé, la sociedad, ¿no? No sé qué opináis sobre eso, ¿no? Tienes toda la razón. Es decir, yo desde que
presido la asociación, indudablemente la propia asociación no lidera ninguna ideología política, ¿no? Eso es fundamental, el respeto hacia ello, ¿no? ¿Qué me ha ocurrido a mí, ¿no? Es decir, indudablemente yo utilizo las redes sociales para dar a conocer los trabajos o la historia propiamente de Jerez, lo que ocurrió en aquellos años. Y pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay quien te apoya y te anima, y hay quien te dice deja de buscar lúa, ¿no? E incluso que son amigos tuyos de la infancia. Incluso he llegado a hablar con otros que me dicen, bueno, pero esto déjalo ya descansar, si es que esto, bueno, es que tú no lo entiendes. Si tú estuvieras en el pellejo de que un familiar, eso de verdad es que hay que estar, ¿no? Hay que padecerlo. Es decir, la sensibilidad. Dice, pero tú conociste a tu abuelo. No. Si es por eso, Dios no me dieron la oportunidad de conocer a mi abuelo, ¿no? Entonces yo tengo una frase que les digo, digo, por el mismo sentimiento y el mismo amor tengo a mi abuelo, el mismo, porque creo que estudiándolo como lo he estudiado, pues que eran grandes personas y buenas personas, solidarias, con un compromiso social tremendo, lo que hoy no existe. Es que en la República surge precisamente con el motivo de que la sociedad más baja, laboral y normal del pueblo, el pueblo en sí, estaba vamos, esclavizado, y entonces rompe indudablemente. Y la verdad es que es una lástima, y no es política, es que la sociedad política de izquierda no esté unida. Entonces, la derecha está unida. Por eso nos llevan como nos llevan. Y desgraciadamente, ante cualquier dificultad, opinión contraria de cualquier partido político, pues de izquierda, pues lo que hacen es dividir. Si la izquierda se uniera como se unió en aquella época, pues otro gallo cantaría en la sociedad, de verdad. Y decirles, sí, la sensibilidad de los familiares, pues con los acontecimientos propiamente, que ayer o antes de ayer ocurrió con el tema este del militar, que te dice que a 25 millones de rojos, incluido niños, van a quitarle, oye, pues da miedo, ¿eh? Da miedo. El fascismo no ha dejado de existir en España, pero claro, habría que ahondar, ¿no? Es decir, yo creo que indudablemente la llegada de la democracia, la transición, no se hizo como tenía que ser, fue una chapuza, y entonces estos son consecuencias de las chapuzas propiamente, y que en un estado de izquierda, pues no se hiciera todo lo que te tuvo que hacer, los derechos. Yo, sí, ante alguien ha recordado, creo que era el compañero de Sevilla, recordaba de que los familiares acudían al alcalde, ¿no? a pedir, porque salió una apertura de indemnizaciones por haberse sido fusilado y tal, ¿no? Yo te digo que mi familia no acudió a pedir dinero porque hubieran matado a mi abuelo, ¿no? Y solamente tengo una frase. Yo soy la voz de mi abuelo, de mi padre que callaron, y la de mi abuelo que mataron. Y por eso voy a luchar hasta el último cartucho que me quede por eso. Y si no lo encontramos, no va a pasar nada. Voy a seguir luchando en esta asociación, porque no se olvide la verdad que ocurrió en el 1936 en Jerez de la Frontera, que fue una masacre. Bien,
Yo indudablemente me ha gustado muchísimo la conferencia que hemos dado, creo que nos ha salido bien, ¿eh? Y en primer lugar, pues felicitar a los ponentes y a todas las personas que han participado, y pienso que necesitamos seguir conociendo la historia, porque indudablemente se nos dice mucho de que tenemos que olvidar lo que sucedió, y no puedo estar de acuerdo, porque no podemos olvidar aquello que desconocemos. Podemos tener ignorancia de lo que ocurrió, pero olvidarlo, no podemos olvidar lo que desconocemos. Lo podríamos olvidar en el momento en que ya conozcamos la historia, y bueno, y se quedará un pasaje, estarán las cosas escritas, y aquellos interesados en que quieran conocer la historia, pues tendrán base documental donde se pueda reflejar toda la historia. Y pues nada, yo creo que podemos dar por finalizado la conferencia. Ya analizaremos cómo nos ha salido, y tenemos una próxima conferencia que sería para el 28 de enero, que es la constatación de un genocidio. Las fosas con víctimas de la represión franquista en Benamahoma. Vendrá el arqueólogo Jesús Román, y bueno, esperemos que para el 28 de enero, a ver si tenemos suerte y la podemos hacer presencialmente. Y ya se nos ha quedado atrás también otra conferencia que teníamos que haber dado en el mes de noviembre, pero nos fue imposible de organizarla, y era sobre la exhumación en Pico Reja, en Sevilla, en el cementerio de San Fernando. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.